Buenas, queridos estudiantes de la IED Camilo Torres. Les habla el profesor Félix Ortiz. Hoy con un tema bien importante para la trigonometría. Hoy vamos a trabajar la solución de problemas con triángulos rectángulos. En un video anterior estuvimos haciendo algún acercamiento a partir de la resolución de triángulos rectángulos. Hoy vamos a concretarnos únicamente a los problemas y dichos problemas con algún grado más de complejidad. Entonces vamos a iniciar diciendo que para solucionar un problema trigonométrico basado en triángulos rectángulos se requiere haber interiorizado algunos conceptos básicos de geometría. Por ejemplo, ángulos alternos internos, paralelogramo, diagonal, perpendicular, ángulo de depresión, ángulo de elevación, algunos conceptos básicos de geometría. También debemos saber las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. La solución de triángulos rectángulos, que lo aprendimos en la guía anterior, y al menos debemos recordar el método de igualación y de sustitución para solucionar sistemas de ecuaciones. Para solucionar un problema de este tipo se recomiendan estos 6 pasos, que son muy importantes que usted los memorice. Lo primero que se debe hacer es elaborar una gráfica y anotar los datos. Para eso es muy importante que usted se coloque en el lugar, en el protagonista del problema. Eso le va a ayudar a que usted pueda hacer la figura, que obviamente es un triángulo rectángulo, y colocar los datos. El segundo paso es identificar uno o más triángulos rectángulos que se vean en la figura. El tercer paso es identificar las incógnitas y plantear una o varias ecuaciones según se necesite. El cuarto paso es despejar una variable, aplicar los métodos de igualación-sustitución hasta encontrar el valor de las dos variables. Quinto paso, resolver las ecuaciones, y cuando se encuentre el valor de las incógnitas, entonces procedemos a verificar la coherencia de los resultados. Si estos resultados no son coherentes, significa que se cometieron errores. Pero si los resultados son coherentes, entonces ya procedemos a elaborar la respuesta a la pregunta que nos plantea el problema. Nosotros vamos a iniciar con un primer ejemplo que aparece allí en la guía de trabajo, el ejemplo 1. Entonces ese ejemplo 1 vamos a resolverlo aquí. Nos habla de dos amigos que van a subir una montaña de la que desconocen la altura. Imagínense, por ejemplo, que dos amigos van saliendo de Gaira y miran hacia la montaña, hacia la Sierra Nevada, y quieren saber cuál es la altura de la sierra. ¿Ve? Ya nos vamos metiendo en el problema. A la salida del pueblo han medido el ángulo de elevación, es decir, la visual que hacen los ojos de las personas hasta la parte más elevada de la sierra, o sea, de la montaña. Ahí podemos imaginar una línea, y esa línea hace un ángulo con el piso, con el suelo, de 30 grados. Luego, las personas caminan 30 metros hacia la montaña, 300 metros hacia la montaña, y vuelven a mirar hacia arriba. Pero ya el ángulo cambió porque está más cerca. Ahora el ángulo es de 45. Con esos datos nos piden calcular la altura de la montaña. Entonces mírense que ya nosotros nos imaginamos una situación cercana a nosotros. Eso nos permite hacer un dibujo como este. Observemos aquí, vean, salen del pueblo, miran a la montaña, ángulo de 30 grados. Caminan 300 metros y vuelven y miran a la montaña, ángulo de 45 grados. A nosotros nos piden es hallar la altura. No nos piden esta distancia X, pero yo tengo que colocarla. ¿Por qué la tengo que colocar? Para poder completar los triángulos que vemos allí. Es decir, debemos saber cuánto le falta para llegar a la montaña. Ya van a ver por qué. Entonces el siguiente paso es identificar cuántos triángulos vemos aquí. Efectivamente vemos 3 triángulos. Vemos este triángulo pequeño, mírenlo. ¿Sí lo ven? Cateto
H, cateto X, ángulo 45. Tenemos otro triángulo que es este, que está aquí, pero este triángulo es oblicuo ángulo. Ese no nos sirve porque necesitamos trabajar con los triángulos rectángulos, que es lo que conocemos hasta el momento. Entonces podríamos imaginar el triángulo grande. El triángulo grande tiene 30 grados acá, pero mire que no tenemos los lados completos. Por eso era necesario colocar esa X aquí, porque este cateto va a ser 300 más X y la altura es el otro cateto. De tal manera entonces que este primer triángulo quedaría así, miren. Este es el triángulo grande, ángulo de 30, 300 más X en la base y la altura H. De la misma manera, cogemos el triángulo pequeño que también es rectángulo, miren. La distancia es X, ángulo de 45, altura H. Si comparamos los dos triángulos, nos daremos cuenta que aquí hay dos incógnitas, H y X, y aquí también dos incógnitas, H y X. Eso significa que si yo hago una ecuación para relacionar estos tres lados y hago una ecuación para relacionar estos tres lados, vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso nos va a permitir armar un sistema y resolverlo. Entonces, comencemos con este que está aquí. Nos ubicamos en el ángulo de 30, observamos al frente y observamos abajo. Esa es la tangente. La tangente nos permite relacionar el lado opuesto con el lado adyacente. ¿Ven? Si nos ubicamos aquí, también sería la tangente, mire, opuesto sobre adyacente. Entonces, de esta que está aquí, podemos organizar esta ecuación. Es decir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Es necesario colocar el paréntesis porque mire que esto es un conjunto, 300 más X tiene dos términos. Y todo esto va a multiplicar a la tangente de 30 y me queda la H sola. O sea que a esa que está aquí, mire, la X pasa a multiplicar y quedaría de esta manera. A esta le podemos llamar ecuación 1 y a esta que está aquí ecuación 2. De tal manera que esta ecuación tiene dos incógnitas, X y H, y esta también. Entonces, observemos que ya H está de un lado sola, está despejada, y la otra H en la otra ecuación también está despejada. O sea que podemos aplicar el método de igualación. Es decir, si esta H es igual a esta H, entonces todo esto tiene que ser igual a esto que está aquí. Y lo igualamos, mire, igualando 1 y 2. Entonces, mire, este lado izquierdo de la ecuación es igual al lado izquierdo de esta ecuación. Y observamos aquí que aquí hay una sola ecuación con una sola incógnita. Ya esto lo sabemos resolver. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la distributiva aquí para eliminar el paréntesis. Es decir, la tangente de 30 multiplica al 300, pero también debe multiplicar a la X. Quedaría de esta manera, mire. Tangente de 30 multiplica a 300 y la tangente de 30 multiplica a X. El signo más en la mitad. Cuando hacemos esto nos damos cuenta que esta ecuación tiene tres términos y que dos términos de ellos contienen la variable X. Es decir, este término y este término tienen la variable X. Tenemos que hacer que esto quede de este lado junto con las X. Y este término que no tiene X quede del lado izquierdo. Entonces sencillamente lo que hacemos es transponer este término a este lado. Ya sabemos que cambia la operación. Quedaría así. Este se queda donde está. Este se queda donde está, mire, después del igual. Y este término que está aquí cambia de signo. Menos X, tangente de 30. Ahora encontramos que todos los términos X están del lado derecho. Yo puedo hacer factor común. Es decir, colocar la X y dentro de un paréntesis la tangente de 45 menos la tangente de 30. Así, mire. Este se baja igualito, bajo el igual. Esta X es factor común. ¿De qué? De la tangente de 45 menos la tangente de 30. ¿Para qué me sirve ese proceso de factor común? Para hacer que ya no aparezcan dos X sino una sola. Entonces, si yo quiero que esta X quede sola, este paréntesis completico está multiplicando a la X, pasaría a dividir, quedaría así. ¿Ven? Si yo quiero organizar esto mejor, yo puedo colocar la X del lado izquierdo, así miren.
¿Ven? Es lo mismo. Ahora solamente basta usar la calculadora para la tangente de 30, aquí otra vez tangente de 30 y aquí tangente de 45. Entonces lo hacemos, miren. El 300, la tangente de 30 es 0,577, la tangente de 45 es 1, la tangente de 30 0,577. Ya sabemos que primero la multiplicación, luego la resta. Sería así. Lo último que hacemos es la división y encontramos que x igual a 409,21. Pero resulta que esto no es lo que me están pidiendo, porque lo que me están pidiendo es la altura. Entonces vamos a usar este resultado que encontramos para hallar la altura. Si recordamos el método de igualación, cuando ya teníamos una incógnita, teníamos que buscar una de las dos ecuaciones originales, o la 1 o la 2. Aquí observamos que la 2 es una ecuación mucho más sencilla, entonces yo la escribo, mírela. Inclusive ya la escribí aquí de una manera más cómoda, la h la puse del lado izquierdo y esto del lado derecho. Entonces simplemente es reemplazar a x por ese valor que ya encontramos, sería así. La tangente de 45 es 1, multiplicamos y efectivamente me dio 409. Ahora tenemos que verificar si este resultado que está aquí es coherente con esto que está acá. Y efectivamente es coherente. ¿Por qué? Porque mire que este ángulo es de 45. Eso significa que este ángulo de aquí también es de 45. Entonces, si en un triángulo rectángulo los ángulos son de 45, significa que el triángulo es isósceles. Y si es isósceles, estos dos catetos tienen que ser iguales. Efectivamente, mira, 409 que me dio x, mira, y h también me dio 409. Eso quiere decir que los resultados son coherentes. Entonces, como son coherentes, ya solamente me resta hacer o elaborar la respuesta. ¿Qué sería? La altura de la montaña es aproximadamente 409 metros. Y listo, hemos solucionado un problema que se veía muy complejo a través de los triángulos rectángulos y el método de igualación de ecuaciones. Veamos un segundo ejemplo. Dice, desde una altura de 2.500 metros, un piloto observa la luz de un aeropuerto bajo un ángulo de depresión de 40 grados. Determina la distancia horizontal entre el avión y el aeropuerto. Entonces, si nos imaginamos, debe ser un dibujo más o menos así. El avioncito y el aeropuerto es lo de menos. Lo que nos interesa es el triángulo. ¿Ven? ¿Qué nos están pidiendo? Esta parte de aquí arriba. La distancia horizontal entre el avión y el aeropuerto. La horizontal, o sea, esta que está aquí. Mire que el ángulo de depresión es el que se forma con la horizontal. Mire, es un ángulo de 40 grados. Y la altura dice que es 2.500 metros. O sea que de estos dos triángulos que se observan aquí, yo saco el que me conviene, este que está aquí, miren. Entonces, tengo el ángulo de 40, tengo la distancia x y tengo el cateto de 2.500 metros. Entonces busco una función que me relacione esas. Observo que es opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. Eso significa entonces que la función que me sirve es la tangente. Tangente de 40 es opuesto a 2500 entre el adyacente que es x. ¿Por qué este no puede ser adyacente? Porque esta es la hipotenusa, es el lado más largo. Entonces este es el opuesto, este es el adyacente, es la tangente. La x pasa a multiplicar, luego la tangente de 40 pasa a dividir y aquí solamente es usar la calculadora. Entonces sería así, mire, la tangente de 40, hago la división y me dio esto. 2.979,7, o sea, casi 3.000. Pues sí, este tiene que ser mayor que este. Entonces es un resultado coherente. Ya puedo elaborar la respuesta. El avión está a una distancia horizontal aproximada de 2.780. Como aquí dice 2.979, se aproxima a... Anda, aquí me equivoqué. Aquí sería 2.980. Hay que corregir esta respuesta aquí. 2.980 metros con respecto al aeropuerto. Bueno, con esto creo que les he ayudado bastante en la explicación del tema. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.